Muy buenas noches, amigos de Canal 28, sean bienvenidos a Punto Central. Estoy muy contento de estar otro miércoles compartiendo este espacio público con ustedes. El día de hoy vamos a tener un debate que en el estado de Chihuahua ha generado controversia. 30 personas se registraron para ser los nuevos dirigentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día de hoy ya se debió haber entregado la terna al Congreso del Estado. Vamos a platicar de cuáles son las opciones y sobre todo no nos vamos a enfocar en personalizarnos con personas, sino vamos a ver qué es lo que nos hace falta, qué tenemos que trabajar y hacia dónde vamos. Primero que nada voy a empezar a presentar las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros Mónica Meléndez, ya panelista ordinaria de Punto Central. Bienvenida, Mónica. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto de poder compartir la mesa. Nancy Escárcega es una joven abogada, activista social y ahora debutante como escritora. Lo vimos en redes sociales la semana pasada. Nancy, bienvenida. Gracias, Gabriel, y a Punto Central por la invitación. Muy buenas noches a todas y todos. Además que sigues colaborando con Amnistía Internacional, ¿verdad? ¿Todavía? Así es, sí, formo parte del comité directivo. Muy bien. Amin Anchondo, bienvenido, amigo. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación, son temas bien importantes que vamos a ver el día de hoy y felicitarte por tu nombramiento también al Consejo Estatal de la Juventud. Muchas gracias. Que tienen una gran tarea, un gran labor. Yo no sé qué es ahí, no estás tan joven como pareces, pero qué bueno, felicidades. Tenemos un gran reto, porque ese consejo hasta ahora, hasta hoy, incluso cuando nosotros ya tomamos protesta, es un fantasma y tenemos que revivirlo y ponerlo en la agenda. Exacto, todos los organismos de colaboración, como son estos consejos de colaboración ciudadana, tienen un gran papel y dependen de las personas que lo integren. No dependen de la ley ni dependen de las facultades, sino de los que lo integren y pues ojalá hagas ahí una muy buena chamba. Vamos a ponernos a trabajar. Muchas gracias. Oigan, a ver, vamos a hacer una introducción. ¿Qué les ha parecido este proceso de selección? Yo sé que ha estado muy accidentado, que ha estado muy ríspido, ha habido fuertes críticas, algunos acusan de imposición, otras personas acusan de que no ha sido un proceso muy claro. Ya está el cabildeo con todo en el Congreso del Estado. Esto lo quiero aclarar y ser muy puntual con la gente. Al final de cuentas, quien tiene la última palabra son las y los diputados. Ellos elegirán al nuevo dirigente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, allá sea hombre o sea mujer. Quiero iniciar con Nancy para que nos des un panorama, qué es lo que a ti te parece y cómo has visto este proceso. Adelante, Nancy. Gracias, Gabriel. Sin duda alguna, el proceso que hemos visto de selección evidentemente quizás pudiera tener sus deficiencias, áreas a mejorar. Como bien lo referiste, ahorita ya debería estar la terna propuesta por el Congreso para que el jueves haya un pronunciamiento más efectivo y más puntual sobre quién estaría presidiendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Algo que me parecería muy importante ahorita que se tenga en consideración por parte del Congreso, como se refería en un inicio, que más de tener un perfil o personalizarlo, sería importante como atinadamente no debe ser una imposición política o una persona que únicamente tenga un conocimiento administrativo, sino que debe cumplir con ciertos lineamientos, con un perfil estipulado, donde debe tener, sí, evidentemente quizás credenciales de que haya participado, que tenga un control de la administración pública, que refuerce su trabajo desde la promoción y defensa de los derechos humanos, que tenga esa sensibilidad social para que pueda atender a las realidades existentes que tenemos en el contexto y les dejo también otros puntos del perfil. A ver, comenzamos contigo, Amin, antes de empezar el debate. Creo que es importante meter el marco de lo que estamos hablando. Estamos por elegir al nuevo, y digo estamos porque es al final de cuentas quien trabaja para la sociedad y quien defiende los derechos humanos que han tomado un auge importantísimo en los últimos años y que creo que toda la sociedad hemos visto la importancia, ¿no?, de defender los derechos ganados por las personas. Es bien importante esta figura que representa la defensa de esto ante todo el marco legal, ante todo el aparato gubernamental, ante toda actuación, tanto de la policía como de los servidores públicos y el gobierno en sí. Y son muchísimos temas los que tienen que ver. Creo que hay una falsa creencia o una antigua creencia que los derechos humanos protegían a delincuentes y que se dedicaban nada más a ver el debido proceso de cuando alguien era un detenido. Y hoy estamos viendo un momento en el que los derechos humanos se meten para defender muchísimos temas que son temas de debates, unos morales y debates ideológicos. Pero a la persona que esté al frente de esta organización es tan importante porque ellos no deben de ver los debates ideológicos. Ellos solamente tienen que ver los derechos ganados ya por las personas y defenderlos hasta el último momento. Y estamos a punto de elegir a la persona que va a estar al frente de esta organización por muchos años.
Entonces es un proceso bastante... 5 años son, ¿verdad? Sí, no recuerdo exacto, pero son 5 años. Con posibilidad de reelección. Se puede reelegir, ¿verdad? Es que eso es lo que no me queda claro de hasta cuántos años se pueden Sí, quedar se puede ahí. reelegir una vez nada más. Y el punto es que este proceso se tiene que dar de una forma limpia, obviamente. Creo que lo principal que tiene cualquier institución pública es su legitimidad, y su legitimidad inicia desde el momento en quien llega a su dirigencia, pues que llegue de una buena forma. Estamos en este proceso y vamos a ver cómo concluye, que esperemos sea la mejor forma. Mónica, ¿tú cómo lo has visto? Pues mira, yo sin duda creo que es uno de los procesos más importantes que tenemos hoy en día en la agenda pública de nuestro estado. Creo que la comisión siempre pues termina siendo un aliado de los ciudadanos, ¿no? La parte con la que siempre tratas de contar para poder hacer justicia ante alguna situación de vulnerabilidad, alguna situación extraña que te suceda como ciudadano, ¿no? Y en ese sentido, yo más que nada, abundando un poquito conforme lo que comentaban mis compañeros, a mí me da mucho gusto que fuera de todas estas discrepancias, de todas estas situaciones que se han venido dando en el proceso, que han sido algunas muy sonadas, ¿no? De que si es una imposición, que si no, que si es de un grupo, que si es del otro grupo y demás, que me parece que eso es como un tema muy polarizado, pero a fin del día te das cuenta, y a mí me da mucho gusto ver a muchas mujeres que son hoy perfiles para poder ocupar esta posición tan importante, ¿no? Me parece que es un paso fuerte de las mujeres, y bueno, pues a mí como mujer y como siempre involucrada en estos temas, pues a mí me encantaría que el día de mañana pues sí se pudiera tomar a una mujer, no nada más por el hecho de ser mujer, sino porque cumple con todos los estándares y con todo lo que marca la propia convocatoria y quienes deciden esto, pues para que así por primera vez pues pudiéramos tener esta posición en una mujer, ¿no? Y es importante, creo que es importante diferenciar, porque justo acaba de terminar, bueno, no acaba de terminar, pero está en medio de una discusión pública sobre la elección de jueces, que hubo ahí en el Consejo de la Judicatura, y que ha salido en medios y que ha tenido un gran revuelo por una demanda una denuncia que pone un personaje, un juez, que es Joaquín Sotelo. Nada más hay que diferenciar que son dos temas completamente diferentes, no están en la misma bandeja. Una cosa es el Poder Judicial y otra cosa son los derechos humanos. Entonces, para no irnos a involucrar, porque los dos temas se parecen mucho con lo que comentaste. Porque es importante lo que siempre hemos mencionado en esta mesa. No podemos caer en el juego de personas que tienen intereses escondidos en este tipo de temas. A ver, si hay una preocupación, y yo lo planteaba ahorita con Nancy, lo platicaba fuera de cámaras. Hay un perfil que yo creo que ninguno de nosotros en esta mesa se va a atrever a rebatir su capacidad y su experiencia, que es Irma Villanueva, que ha sonado muchísimo para ser la futura dirigente de la comisión. Pero sí tenemos que hacer una separación muy puntual del tema Lucha Castro, Consejo de la Judicatura y Joaquín Sotelo, porque solo vamos a empañar esta discusión y vamos a caer en los argumentos que están cayendo personas que tienen intereses, como lo mencionaba, oscuros, o no sé qué tipo de intereses tengan. Pero hay que poner algo, hay que poner en la balanza este argumento. Es cierto que Irma Villanueva tiene el apoyo de gran estructura, ya sea gubernamental y también de activistas sociales que acompañaron al gobernador de Chihuahua y a todo el movimiento de Unión Ciudadana durante mucho tiempo. ¿Qué pros y qué contras hay de que llegue ese perfil a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que no sea un hombre el que ocupe el cargo? ¿Cómo lo ves tú, Nancy? Yo sé que estás en una situación un poco incómoda, tú trabajas en fiscalía, pero yo creo que tú puedes ser muy objetiva y conoces más del tema que nosotros. Al contrario, me parece que estoy en una posición muy cómoda para hablar al respecto. Ajá. Me parece fundamental identificar cuáles son precisamente los puntos que refieren. No estamos hablando, como bien podrás clarificarlo, cuando hablamos de una Defensoría del Pueblo, hablamos de un respaldo que debe haber desde un trabajo realizado desde las organizaciones de la sociedad civil. Una persona que haya sido cercana y que conozca de viva voz las necesidades de las víctimas de violaciones a derechos humanos me parece fundamental. Así como la licenciada Irma Villanueva ha tenido el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, también lo han tenido otros postulantes a la presidencia. Es decir, la línea es que las organizaciones de la sociedad civil se decanten por el candidato que mejor considere y representa los intereses del pueblo. O sea, una persona que esté bien preparada y que conozca cuáles son estas necesidades, la agenda primaria en materia de derechos humanos, para que realmente pueda ejercer una defensa activa.
Yo durante esta semana, cuando definimos los temas, hubo datos que me preocuparon muchísimo. El primero de ellos, los gobiernos de Veracruz, Chihuahua y Chiapas son los que más recomendaciones han recibido de la CNDH, y el nivel de efectividad que hubo en el 2015, 2014 y 2016 no rebasó ni el 3% de efectividad de esas recomendaciones. Simplemente eran contestadas y hasta ahí se acababa el proceso. Y es que justamente creo que hay que entrar al debate de hasta dónde llegan las facultades de la Comisión de Derechos Humanos. Es un organismo, sí, autónomo del Estado, donde teóricamente no responde a nadie, ¿no? Me refiero o al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, simplemente hace su chamba. Se descentraliza, ¿no? Se va como autónomo, justamente para lograr esa independencia y esa, ¿cómo digamos? Pues equilibrar esa balanza y no tener que responderle a nadie. Ahora, emiten recomendaciones y cada gobierno decide si las acata. Cuando deciden no acatarlas, deben de decir por qué no. Así es. Sin embargo, no son vinculantes. Y ese es un tema que creo que hay que entrar al debate, porque hasta dónde queremos una mano fuerte dentro del tema de derechos humanos. Digo, tú en Fiscalía lo vives más de cerca, porque creo que son los que más tienen contacto con estos temas, por ese mismo sesgo de visión que hay, de que únicamente se meten los debidos procesos, pero es mucho más amplio las visitadorías que tienen. Pero sí creo que debemos darle un poquito más. A ver, te pongo una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo en que se le dé a la comisión facultades coercitivas? Al menos, hijo, yo me metería así a hacer vinculantes ciertas decisiones para que se restablezcan procesos, se restablezcan decisiones, pero no para legislar o mandatar, ¿no? O sea, no para decir qué se hace. Simplemente es, oye, esto no está bien hecho, como lo hace la Suprema Corte. A ver, la Suprema Corte dice, esto no está bien, legislen. Nuevamente, no, esta ley tiene una controversia, X cosa. Creo que sería, porque ahorita vamos a hablar del tema, por eso quiero ponerlo como ejemplo, pero creo que sería positivo, porque al fin de cuentas las recomendaciones son más o menos en ese sentido. Nancy. Si me permites contrariar adelante, un poco, por favor. Parte de los mecanismos de control de constitucionalidad que tienen los órganos estatales, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es precisamente presentar o tener la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Es decir, no es un mero tramitador de quejas, sino que debe elevar su rol para que realmente pueda ser efectivo ese mecanismo, que por cierto, en los 28 años que tiene la Comisión Estatal no se ha utilizado. Es ahí un punto importante que debemos tener en consideración, porque vienen temas muy importantes en los que la Comisión Estatal debe presentar un rol estratégico, o sea, es decir, desde su visión se debe ejecutar como lo es la Guardia Nacional, por ejemplo. Al principio se presentaba como la Guardia Nacional de carácter militar. Posteriormente, a través de la incidencia de organizaciones de la sociedad civil, se logró mediar y que fuera con un mando civil. Pero actualmente tenemos otra vez de nueva cuenta una policía que va a llevar un mando militar de nueva cuenta. Entonces, esos son los roles estratégicos que se deben guiar desde la presidencia de la comisión. Exacto. De hecho, tienes razón. Y solamente con el tema de la Guardia Nacional, porque luego se vendió que sí fue un gane la sociedad y que entre toda la oposición, no es cierto. Lo único que hicieron fue quitar de un artículo a pasarlo a un transitorio donde se puede elegir a un mando militar, y ya dijo Andrés Manuel López Obrador que va a ser un mando militar el que esté al frente de la Guardia Nacional. O sea, no fue un gane, simplemente fue una distracción, digámoslo, que ya nunca se retomó, y como nadie leyó el dictamen, pues estaba en el transitorio. Digo, sí hubo mucha gente. O sea, hubo gente que lo leyó, pero nunca se comunicó. No, y no se socializó y no alcanzamos. Tan no se socializó que nos dimos cuenta del transitorio posterior a la votación. Sí. Y nos dimos cuenta que iba a ser un mando militar en retiro en una rueda de prensa. Que decían eso, pero ahora fue un mando militar en activo, el que van a presentar la semana que entra. Bueno, vamos a pasar a otro tema. No, más bien vamos a retomar el tema. Y tienes razón, porque son los grandes temas de derechos humanos. Sí. Quiero tocar este punto. El valor fundamental de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la autonomía. Pero ¿cómo vamos a garantizar que exista realmente esta autonomía? Porque la vimos muy golpeada y muy maltratada durante toda la gestión de José Luis Armendáriz, que lo conozco, por cierto, le mando un saludo, un abogado muy competente, pero es una realidad. Sí, muchas veces se sujetó a la agenda que le dictaba desde Palacio de Gobierno el exgobernador. Pero más que meternos en esos temas, ¿qué propuestas daríamos para que se garantice, para que existan estos ciertos candados? También, ¿no? Que luego de pronto, o sea, como ciudadanos, o sea, mucha gente dice, pues, ¿para qué voy y presento un
una queja o para qué voy y presento una situación si realmente no le dan un seguimiento o realmente yo no veo que avance este tema? Digo, hay muchas situaciones, a mí me tocó ver algunas situaciones de jovencitas que fueron y emitieron la queja y demás y nunca se les dio un seguimiento, ¿no? O sea, realmente nunca, y algunas personas decían, bueno, pues porque ya trae otra línea de acá y porque Líneas trae otro fin o tinte político, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante que más allá de quién quede, pues que la persona que vaya a estar al frente y que vaya a presidir esta comisión, que es muy importante, pues que sí entienda esta parte de poder separar un poquito los intereses políticos que están en el entorno, que siempre van a estar, y bueno, pues tratar de beneficiar siempre a la ciudadanía, ¿no? Hay dos ejes en los que trabaja la comisión, que una es la protección de esos derechos y la otra es la promoción. Yo creo que en la promoción sí les ha faltado precisamente eso, visibilizar, explicarles quién puede emitir una queja, por cuáles razones y cuál es el proceso. Sí, los momentos procesales de la queja. Eso es lo que ha faltado. Pero a lo que yo voy es, ¿cómo vamos a hacer que se separe realmente del Poder Ejecutivo? Es complicado, no es un tema tan sencillo. Yo creo que uno de las grandes ventajas es que existen consejeros que pueden aportar ideas, que tienen facultades hasta incidir en el presupuesto, en las acciones. Yo creo que ahí sería una de las vertientes de esperanza que podríamos mantener, porque independientemente de que si sea gobierno panista ahorita, que el próximo quién sabe quién vaya a ser, necesitamos tener esos candados que nos vayan a consolidar, procesos muy claros y muy transparentes en la comisión. Va a ser panista también. Es la respuesta. El siguiente gobierno. Vamos a omitir ese comentario del señor. Oye, a ver. Sí, tienes toda la razón. Cada día andas más oficial. ¿Cómo logramos separar? Esa es la gran incógnita, el gran dilema. Y es el gran dilema. Sin ser ingenuos tampoco, no caigamos en la ingenuidad ni en las utopías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es lo que hemos hablado aquí 1000 veces del federalismo, la división de poderes y cómo los organismos descentralizados y autónomos que tenemos en este país, que cuestan, pero que luego se les hizo una fama que costaban mucha lana, y es muchísimo menos lo que cuestan programas sociales y lo que cuestan otras cosas que son mucho más caras, ¿no? Pero es importante esto, hay mucha gente ahí, hay un tema, ve el tema de la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que este es un gran tema, que hay una deuda histórica con estas personas y que la comisión se debe meter más a fondo y en realidad que ejerzan facultades. Ahorita digo que dices que sí las tiene, pero que nunca se ha hecho. Pues yo digo, de entrada no las conocía por lo mismo, porque tiene que ir mucho más allá. Gracias, Nancy. Y tenemos que meter, no, qué bueno. Pero pues sí que se usen y que en realidad se pongan las reglas del juego, el deber ser. Ahora ya todos los ciudadanos sabemos y tenemos alguna noción de cómo debe actuar la policía frente a nosotros, qué derechos tenemos, al menos algunos, alguna noción de qué no pueden hacer. Ese tipo de conocimiento también lo tiene que hacer la Comisión de Derechos Humanos sobre cómo debemos de tratar a personas con discapacidad, sobre cómo debemos tratar a cualquier persona que no se parezca a nosotros o que no esté dentro de nuestra concepción ideológica, tiene derechos y hay que respetarlo, ¿no? Ese es el trabajo de promoción que tenemos. Exacto. Digo, yo he visto que y a lo mejor me apedrean por esto que voy a decir, pero yo he visto que se han firmado muchos convenios con universidades, con el sector privado y demás. Pero, o sea, nomás se queda a veces en el convenio, o sea, no vemos que se pueda entrar más a fondo en poder dar a conocer un poquito más de todos estos procesos o de todas estas situaciones que son bien importantes y que de pronto la ciudadanía los desconoce, o sea, es una realidad, ¿me explico? No creo que se quede como que el convenio desierto, más bien es la percepción que tenemos por la falta de trabajo que ellos han tenido, la falta de... Pero muchas veces... pues no sucede nada, ¿me explico? O sea, y de nada se trata, pues, el discurso y el estar ahí, dale, si también volvemos a caer en que no es efectivo y que realmente no se tiene una garantía de que lo que se vaya a solicitar o la queja que se vaya a imponer ahí, pues bueno, vaya a tener una efectividad real, ¿no? O sea, yo no sé cómo catalogar o cómo valorar, igual y tú nos puedes ayudar con esto, Nancy. Asesoría de Nancy Escafeta. Exacto, ¿no? ¿Cómo fue la actuación de José Luis Armendáriz al frente de la comisión? Sí, ¿por qué? Porque es importante evaluar cómo nos fue con el actual para ver qué estamos buscando en el próximo. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué queremos? Sí te digo, es un tema en el que yo no tengo muchísimo, o sea, no conozco mucho de la actuación porque no estoy metido en ese tipo de temas, pero tú que estás en fiscalía pues debes de conocer un poquito más.
cómo está eso. Digámosle como activista, ya estamos Como tildando de activista, sí, fiscalía, exacto. eres mala, eres bien peligrosa. No, Adelante, no, Nancy, te bebé. escuchamos. Sí. ¿Qué diagnóstico tienes? Sobre todo, como les comentaba hace un momento, lo que me parece más importantes son ejecutar esos mecanismos que se tiene para poder ejercer un control de constitucionalidad. Eso es lo primordial, porque eso no se ha utilizado en el pasado, en los 28 años de existir la Comisión Estatal, y es algo muy importante. O sea, todavía es más factible que, como lo hemos visto, algunos alcaldes municipales han presentado controversias constitucionales y es increíble que no se haga desde una comisión estatal, Claro. por ejemplo. Ajá. Incluso otra línea que también debe verse y que no se ha tomado en consideración, debe haber una agenda temática muy clara y bien definida para la promoción de los derechos humanos, donde desde mi punto personal debe estar en primera instancia el tema de mujeres, defensoras y defensoras de derechos humanos y periodistas, niños y niñas, comunidades indígenas. Eso, clarificar esos puntos, me parece que debe ser de lo más primordial que deberíamos de tener en la próxima presidencia. Al menos que exista una estrategia y que la sociedad civil o las personas podamos participar y podamos incidir, porque eso nunca ha sucedido en la comisión. Claro. Hay un hermetismo tremendo y hay que decirlo con todas sus palabras. Existe el consejo, pero para que puedas convencer a un consejero de que suba un punto a la sesión, pues ya de ahí nos vamos mal. Hay un presidente, hay un secretario técnico. Entonces empezamos a burocratizar la voluntad de las personas y es ahí cuando acabamos mal. ¿Tú no tuviste comunicación con derechos humanos cuando había Sí, problema? cuando ¿Y cómo estuve te fue? detenido, sí. Bien, de hecho, en aquel entonces, cuando sucedió eso, me atendió la persona que hoy está contendiendo también, el licenciado José Alarcón. Bien, extraordinario, un trato pues, muy, muy, muy bueno. Y tuve la oportunidad de platicar hace unos días con él y me decía lo mismo. Decía, mira, en el pasado tuvimos compromisos y estuvimos atados a muchas situaciones que venían directamente desde Palacio y es bueno que una persona así lo reconozca para que no vuelva a suceder. No exacto. puede repetirse lo que sucedió con Armendáriz y con César Duarte. Armendáriz institucionalizó la pasividad de los derechos humanos. Eso fue lo que hizo. Lo respeto mucho, tengo comunicación también constante con él, pero sí me parece que al menos en la segunda etapa fue deprimente el papel que hizo al Frente de Derechos Humanos. Yo espero que no se repita. Exacto, es que hay que ver el nivel que queremos, una persona aguerrida, que sepa defender, que no se moleste por un tema económico, que no tenga la piel delgada, ¿no? Mira. En cuestión política, porque hay que entrarle a temas Que no gruesos. tenga miedo a defender. Exacto, O sea, exacto, que no tenga miedo y que no se meta en el tema político, porque en cuanto se empieza a meter en el tema ya. político, ya Adiós. se Ajá. politiza algo que no debe de Claro. ser, que es el tema de derechos humanos. Es que tampoco queremos un guerrillero o una guerrillera al frente de la comisión. Y no queremos a alguien que no quiera ver absolutamente nada que ver con los partidos políticos, con el Congreso, pero que tenga las formas y que conozca de prudencia, pero que eso no signifique ser sumisa o depender de intereses que tengan que ver con partidos políticos o con el gobierno en turno. Eso es todo lo que pedimos. Yo creo que todas las personas, o la mayoría de ellas, no quiero hablar en voz de otros, pero yo creo que es lo que queremos, que es lo que necesitamos. Y coincido con Nancy, es lo que aquí hemos hablado. De seguridad pública nos dan una estrategia y nos dan un plan. Bueno, pues de derechos humanos también nos tienen que dar un plan y una estrategia. El que no sean de elección popular no quiere decir que estén supeditados a su voluntad o a hacer lo que les dé su gana. Exacto, pero para eso está un proceso donde los diputados eligen mediante ternas, entrevistas, un proceso de selección que creo debe ser riguroso y vamos a ver el resultado de esto. Pero lo peor que nos puede pasar es politizar derechos y libertades. Por supuesto. Y eso no lo podemos permitir a nivel nacional, por lo tanto tenemos que hacer bien las cosas en casa y tampoco permitirlo aquí. Porque el día que eso pase, si politizas derechos y libertades, pues ya valimos como sociedad, ¿no? Buena bola, señor. Todo lo que hemos ganado se pierde en un minuto. Así es. Tenemos que ir a un corte para después platicar sobre los nuevos ministros que pretende meter nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un corte.